Por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac 1670 AM. Eleva tus sentidos, un programa más de Por Escrito, y el día de hoy nos acompaña. ¿Qué tal? Sean ustedes muy bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Qué gusto saludarles como siempre. Yo soy Raúl Sanz. Un servidor, Juan Carlos Padilla, nuestras redes sociales. Por supuesto, síganos a través de todas nuestras redes sociales. Nos puede encontrar en Facebook, Revista Por Escrito, también en Twitter, @Por Escrito, Instagram, @Revista Por Escrito. Escúchenos a través de Spotify en Por Escrito. Síganos en nuestras plataformas. Estamos en nuestra página web de Por Escrito y también en los canales de YouTube nos puede ver y escuchar. Si por algo se pierde la nueva emisión con la que salimos todos los miércoles a las 9 de la noche a través de Código Libre. Síganos, por favor. Dicen que hay libros para niños, hay libros para niños grandes y hay libros para grandes niños. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Mi querida Ceci, ¿cuál es el pretexto literario del día de hoy? Hoy vamos a hablar de literatura y niños, Juan Carlos. Vamos a hablar de libros que creemos que son para niños y cómo han ido evolucionando estos cuentos y esta literatura infantil. Vamos a hablar de qué le contamos a los niños como cuentos, qué le contaban antes a los niños como cuentos y cómo se han ido transformando estas historias. De eso vamos a hablar en este programa. Es un muy buen tema porque partiendo de lo que nos está contando ya Ceci, originalmente no existía como género, no existía la narrativa infantil como tal, ¿no? De hecho, actualmente todavía llega a haber alguna discusión al respecto sobre por qué no se le llama mejor literatura universal, ¿no? O género universal. Si lo puede leer un niño, lo puede leer cualquiera. Pero es que aquí el enfoque, la proyección del contenido narrativo precisamente está dirigido al público infantil, ya que lo pueda leer un adulto también, esa es otra cosa. Y de hecho vamos a encontrar en el programa de hoy que algo muy interesante es que si tú lees un libro o eres niño y luego regresas a él muchos años después cuando ya eres un adulto, te vas a encontrar con un enriquecimiento distinto por la interpretación que ya le puedes dar a partir de tu madurez. Vamos a hablar, por supuesto, de Saint-Exupéry, que él nos dice precisamente el Principito es para aquellos que todavía tienen un niño dentro de ellos. Y si lo has olvidado, lee este libro para recordarlo, ¿no? Cuando ves la inocencia de los contenidos, de cómo podemos vislumbrar el mundo, ahí lo puedes encontrar. Entonces, bueno, vamos a tener para hablar de un mundo de contenidos, pero que están originalmente dirigidos a un público infantil o en su defecto, que fueron para público maduro y más adelante se hicieron versiones de nueva cuenta para el público infantil. Gran tema el que tenemos. Hay que pensar que únicamente 10% de la población en la antigüedad sabía leer y escribir. Creo que sí había géneros narrativos, y estoy pensando en la fábula, que además se va a aterrizar después en lo infantil, que funcionaba, porque recordemos que era oralidad más que lectura, que ayudaba para que la gente más común, corriente, que no sabía leer y escribir, pudiera entender las historias. Pero estas historias de la antigüedad no eran tan fáciles de digerir para un niño. Todavía en la Revolución Francesa, un joven de 13, 15 años que pudiera cargar una escopeta era un soldado, no era un niño. La idea de la infancia es una idea posterior, aunque ya había indicios de esto con pensadores como Jean-Jacques Rousseau. Pero aquí hay que tomar en cuenta esta situación también. Y por eso es que puede haber libros que parecen infantiles con incluso doble nivel de lectura. Hasta para nosotros mismos como adultos, poderlo ver con ojos de niño. Y fíjate, Juan, que justamente esto que tú estás apuntando en este momento es algo importante dentro de la literatura infantil, porque, por ejemplo, yo pienso en toda la compilación que hicieron los hermanos Grimm, a la que invitaron a Goethe, por cierto, y Goethe no se interesó, dijo, eso para mí no es realmente interesante. Y si tú ves lo que ellos compilaron
con después como esa azuquitar que le puso toda la producción de Disney o toda la reinterpretación que le hemos dado a estos cuentos, híjole, nos vamos a hacer una pregunta y la pregunta es, ¿será que los niños antes aguantaban más otro tipo de realidades y que los que tenemos ahora aguantan menos? ¿O será que aquellas historias verdaderamente no eran para ser narradas a los niños y las adaptaciones que hicimos o que se hicieron recientemente desde el siglo XX sí ayudaron a acercar más este tipo de literatura a un público infantil? ¿Tú qué opinas, Raúl? No, pues que me acabas de dar una idea enorme. Si un día me animo a hacer mi doctorado, ya sé de qué voy a hacer mi tesis. Del tema que acabas de abordar, me dejaste así, abierto, ¿no? Me despertaste los sentidos con los niños de antes aguantaban más con las lecturas, los niños de hoy menos. ¿Qué está pasando, no? Cuando además los contenidos de hoy pues pueden ser más fuertes, más crudos, quizá por la apertura a la que estamos expuestos todos, ¿no? Muy interesante lo que acaba de comentar Ceci. Yo quería abordar brevemente la temática de la importancia de los libros en los niños, ¿no? De que sea parte de su formación y de su crecimiento, ¿no? Yo actualmente, bueno, tengo un hijo de 5 años, por ahí lo han visto en algún programa que se asomó, ¿no? Santino, y estoy precisamente fomentándole el hábito de la lectura que me parece indispensable en muchos ángulos de la vida y de la formación de un individuo. ¿Por qué? Porque les empieza a despertar toda la parte cognitiva, pero también la emocional, ¿no? El jugar con sus emociones de acuerdo a lo que acontece en una historia, me parece que es importantísimo. La otra es la interpretación, la visión que van teniendo los niños del mundo, de su realidad, pero a partir de un contexto con un personaje con el que se pueden llegar a identificar. Por eso también hay que tener cuidado qué libro se les da a un niño, ¿no? Y aquí podríamos hacer también otro efecto de estudio, porque dependiendo de lo que lee el niño, el personaje con el que se sienta involucrado en ese momento puede tener un efecto verdadero en la propia personalidad del niño. Entonces hay que tener también cuidado y por eso creo que el género de literatura infantil es muy bueno. Ya a un niño hay que darle cuentos, contenidos, narrativas totalmente enfocados para ellos, ¿no? Y también podemos encontrar, en virtud de los niños, que van aprendiendo las cosas positivas y negativas de la vida, ¿no? Lo positivo, bueno, de acuerdo a lo que suceda en la construcción del texto, pero me quedé pensando en lo que dijo Juan Carlos. Las fábulas nos dejan moralejas, nos dejan enseñanzas, y que unas de ellas pueden ser precisamente con un toque negativo, es decir, si haces esto, te puede ocurrir esta fatalidad, ¿no? Entonces, ten cuidado. Me parece que meter a los niños en el mundo de los libros es labor de todos nosotros. Yo creo que la complejidad que puede tener la lectura o la interpretación de un niño depende precisamente del niño. Y creo que el error que a veces podemos cometer los adultos es prohibirle un libro a un niño. O bien, lo que comentaba Raúl, hay que tener cuidado, no hay que dejarle cualquier lectura al niño. A ver, me queda claro que si un niño agarra un libro y no entiende nada, lo va a dejar. Pero en cambio, si va entendiendo, va interiorizando y va formando su propio mundo. En este sentido, yo creo que los niños siguen siendo iguales o seguimos siendo iguales y es nuestro nivel de interpretación el que juega más. Ahora, la intención del autor también juega. Estoy pensando en el román de Renard, que el otro día leía con mis alumnos, que es una fábula del zorro Renard, que es astuto, y por eso tenemos hasta en la actualidad la idea de que los zorros son astutos, que no deja de ser solo la astucia de un hombre que puede, con los otros personajes de la fábula, dejar muy mal parado al oso, dejar en ridículo al león o hacer estas suertes. Y estaba pensando también en la fábula de las abejas de Bernard Manville, que era una manera de explicar en el siglo XVI cómo está constituido el gobierno y el mundo para gente que no tenía los conocimientos. Aquí están jugando los diferentes niveles de lectura, vamos haciendo actualizaciones, vamos tratando de dirigir a los niños y también todo el tema de la ilustración y todo el tema del formato del libro y la manera en que contamos los cuentos también de manera oral se va modificando. Pero bueno, vamos a continuar con el programa en la siguiente sección y continuamos con estos debates en conversaciones. Autor desconocido. Pues en esta sección de lo
conocido, quiero profundizar un poquito más sobre estos libros que aparentemente son libros infantiles y luego pueden parecer otra cosa. Y les planteo un reto. ¿Te acuerdas de tu primer libro de cuentos? Piensen en esos ejemplares que por lo general pues nos remiten a la infancia con tapas de colores, a lo mejor eran libros pequeñitos, tal vez de bolsillo, en este formato pues a lo mejor escolástico, como les decía, con colores brillantes, a lo mejor hojas de papel cuché, muchos dibujos, y todo esto es para impulsar el juego infantil, provocar la fantasía. Pero bueno, no todos los libros infantiles son estas versiones dulcificadas que impulsan la imaginación. Muchos son una cosa en la superficie y en la profundidad del análisis resultan otras cosas. Y me voy a referir a un libro que se puso de moda en los años 60. Era un libro que según la editorial era un libro infantil y se llamaba Una arruga en el tiempo, de Madeleine L'Engle, que se publicó en 1962. Y depende del punto de vista en el que se le analice, híjole, un cofre de tesoro de temas. Al principio podríamos creer efectivamente que es un libro infantil sobre ciencia ficción, pero luego también podríamos llegar a pensar que es una historia cálida de la vida familiar, pero conforme vamos avanzando en la narración, nos vamos dando cuenta de que es una respuesta muy dura a la Guerra Fría. Es un libro también sobre la búsqueda de un padre. Al mismo tiempo puede llegar a ser un tratado feminista. Se le puede clasificar como una fábula. Tiene temas religiosos. Es una novela sobre cómo se alcanza la mayoría de edad. Es una obra a veces sobre cosas de la perversidad o una meditación premonitoria sobre el futuro que está a punto de vivir los Estados Unidos después del asesinato de Kennedy. Válgame si estos son temas para que los pueda leer un niño, para que los pueda digerir un niño. Pero así estuvo clasificado. Digo, por supuesto que cualquier papá que hubiera comprado este libro y se lo hubiera regalado al niño, si le hubiera dado una pasadita, se hubiera dado cuenta de que tal vez este libro que fue clasificado como literatura infantil no era literatura infantil. Y tal vez muchos niños lo dejaron y muchos niños hubieran necesitado que mamá o papá estuvieran sentados con ellos para ayudarlos a avanzar en la lectura. La historia se trata de Meg Murray con su hermano Charles Wallace, que están viajando a través de una arruga del tiempo, lo cual es una metáfora muy bonita. Pero también habla de los terrores desconocidos, que son terrores mortales del más allá. Y había un peligro que los estaba acechando porque no tenían a un niño que fuera precoz para acompañarlos. Entonces, de repente nosotros también estamos viendo cómo la autora lo que quiere es decirle a los niños: espabillense, no puede, o sea, abandonen la ingenuidad, vean, analicen las situaciones, y esto de repente puede parecer un reto literario muy importante que a lo mejor no es lo que nosotros quisiéramos. No quisiéramos que un niño abandonara la ingenuidad y al mismo tiempo sí quisiéramos, porque lo que estamos tratando es de forjar criterio. Una arruga en el tiempo, entonces, abre una noche tormentosa y habla de lo que va a pasar en esta búsqueda de un par de hermanitos que van a ir detrás de su papá, que tuvo que irse. Y si quieren saber de qué se trata esta historia, que fue una historia concebida tal vez para niños, o que tal vez la autora la tuvo que clasificar como si fuera lectura infantil, tal vez si no, no le hubieran publicado el libro. Entonces, leamos Una arruga en el tiempo y yo creo que ustedes, queridos radioescuchas, tendrán la mejor opinión. ¿Será que esta historia en donde tenemos personajes infantiles es una historia para niños? Ya lo dirán. Conversaciones.
Mi querida Ceci, hemos llegado finalmente a las conversaciones. ¿Cómo quieres iniciar la conversación del día de hoy? Fíjate que con recuerdos, Juan Carlos, yo recuerdo el primer libro de cuentos que tuve, porque además eran libros de pasta dura, eran libros con muchas ilustraciones y así con tantos colores y con tantas cosas, es como en mí despertó el hábito por la lectura y después como la gran curiosidad lectora. Yo me acuerdo que en algún cumpleaños me regalaron una colección de librititos chiquitititos que se hablaba Juanito, que era un niño que se había metido un frijol a la nariz y le había salido un árbol de la nariz, ¿no? O Anita Chupadedo, que de tanto chuparse el dedo se le hizo grande como un globo y salió volando. Y entonces eran cuentos de verdad muy, muy fáciles de leer, con palabras cortitas, con ideas muy, muy concretas y muy claras, que si tú lo ves bien, sí necesitaban una gran capacidad de síntesis del lector y de entender cómo abordar esos temas con los niños para que no se te fuera a ocurrir meterte un frijolito en la nariz. Y cuántas veces hemos sabido de niños que han hecho ese tipo de travesuras. Y a veces desde el mundo adulto nos olvidamos de esa perspectiva infantil. Me encantó que se quise empezar con los recuerdos, porque yo también, a partir del tema que estamos abordando hoy, es como me enamoré de los libros con un título particular. El libro de la selva de Rudyard Kipling fue quien a mí me cambió el panorama, ¿no? En esta, yo me acuerdo también viniendo de una familia de lectores, mi papá y mi mamá los dos, siempre diciéndome, lee Raúl, porque me encantaba ver películas, ¿no? Lee, tienes que encontrar lo que te gusta. No, ¿para qué demonios voy a leer si ya está el libro ahí, ¿no? Entonces, no leía de niño y era fanático de la película del libro de la selva sin saber que existía el libro. Y un día en la biblioteca de mis papás, justamente encontré uno que decía en el lomo el libro La Selva. Lo saco y tenía una ilustración padrísima en la portada, ¿no? Una especie de pintura muy dramática, ¿no? Dije, ah, caray, esto no se parece a los dibujitos animados de Walt Disney. Me acuerdo que me senté en el piso, lo empecé a leer, no, pues me quedé cautivado, me enamoré, y desde entonces es cuando adquirí el gusto y el hábito por la lectura, y yo lo agradezco enormemente, este libro de Rudyard Kipling precisamente, que es muy distinto. Lo leí recientemente hace un par de años, lo volví a leer, no lo había vuelto a leer, y justo lo que platicamos al inicio de este programa, cómo cambian las interpretaciones de un niño, porque además, ojo, los que nunca han leído el libro La Selva y solo han visto la película y ahora sus nuevas versiones también, ¿sí? Nada que ver con el libro. Son los personajes, pero las historias son distintas. Lo más importante de la interpretación que le podemos dar a este libro, ya siendo adultos, es que no solamente trata de un niño llamado Mowgli que se perdió en la selva y que lo ayudan unos animales que hablan. No, es el valor de la libertad, de la amistad, de encontrar las simplezas o las cosas simples de la vida a partir de lo que el mundo nos está otorgando, de la naturaleza como tal, lo dice el libro, ¿no? De vivir, de valorar el acompañamiento de otros y de no estar en solitario. Vaya, hay un mundo de cosas que podríamos desglosar ahí. Entonces, para mí ese es uno de los primeros libros que tienen un toque infantil gigantesco. Hablando de recuerdos, yo recuerdo a mi mamá, somos 4 hermanos, se sentaba en la cama del menor y se ponía a leer cuentos. Eh, Creo que el más fascinado era yo, si no es que el único, pero no estaba mi mamá ahí conmigo, pero eso fue despertando en la imaginación las cosas. Ya más tarde recuerdo, y tengo aquí una colección que pertenecía a mi abuelo, de historietas cómicas de libros clásicos. Es decir, son versiones en cómic de las grandes obras literarias clásicas. Pero tardíamente llego a la literatura, ya quinto, sexto de primaria, cuando no podía jugar fútbol porque no era lo suficientemente bueno, pues me volví el ratón de biblioteca, pero ya tardíamente quinto, sexto de primaria. Y efectivamente, estas cosas que le van ocurriendo a uno lo van marcando para elegir el tipo de lectura que te gusta y pues el tipo de lectura que te va a marcar para toda la vida. Yo recuerdo mucho, hablando de cuentos, a Oscar Wilde y particularmente uno que se llama El Príncipe Feliz. Y es una historia muy triste del Príncipe Feliz que voy a recomendarles, por supuesto, de Oscar Wilde, que tiene este doble nivel de lectura. Cuando eres niño, es una historia bonita, es una historia donde un príncipe se da a sí mismo para darle de comer al pueblo, pero ya en una visión más moderna es una crítica social brutal.
Y fíjate, Juan, que de repente hay libros que nosotros pensamos que son para niños y no lo son. Yo ya les he platicado que a mí me regalaron el libro del Principito en mi primera comunión y que fue mi mamá la que se sentaba conmigo en las noches a leer y como que se dio ella la tarea de ahora lo vamos a lograr leer, aunque verdaderamente pues, no es un libro para niños, no es literatura infantil. Y luego también, cuando nació mi hermana, yo me acuerdo que cuando yo llegué a la casa y pues que no está tu mamá, que se fue a traer a tu hermanito, pues yo pensaba que mi mamá se había ido a París o yo no sé si se había ido a encontrarla debajo de una col, yo no entendía nada, ¿no? Pero yo me acuerdo que mi abuelita me regaló Momo. Mira, ven para que te entretengas, santo cielo, o sea, ahora me pongo a pensar, pues evidentemente que Momo es algo que Michael Ende tiene un personaje infantil, pero no creo que la haya concebido como literatura infantil. Sí, no, oye, y ahora tan satanizado que está el nombre Momo, ¿no? Con este personaje que aparecía recientemente, pues peor aún, ¿no? Pero efectivamente, hay tipo de literatura infantil. Yo creo que hay que ir escalonadamente, gradualmente, ¿no? Yo siempre he dicho que uno de los grandes errores en la educación de nuestro país es que en el acercamiento a la lectura, las instituciones acaban por hacer lo contrario, por alejar a los alumnos, por no darles la lectura idónea a su edad, ¿no? Entonces, en este tenor de ir gradualmente, hay que empezar con los libros más adecuados para los niños y que poco a poco, hasta ellos mismos, ¿no? Pero a lo mejor con cierta influencia de los padres de las escuelas, ¿sí? Irles aumentando el grado de complejidad. Por eso a mí me viene a la mente una historia que a mí me parece buenísima, pero es para un público infantil un poco mayor. Estoy hablando de una serie de eventos desafortunados de Lemony Snicket. Bueno, Lemony Snicket es el seudónimo de Daniel Handler, ¿sí? Pero así es como aparece. De hecho, el personaje de Lemony Snicket aparece como el narrador dentro de la historia. ¿Y qué es lo que me gusta tanto de esta novela? Estamos hablando de 3 niños que quedan huérfanos, ¿no? Y que tienen que combatir con la corrupción de la humanidad basado en el personaje del conde Olaf, con también las incongruencias de la supuesta ayuda que uno debería recibir por parte de la humanidad, esto personificado en el señor Poe, y tantas otras cosas. El punto de esta historia es que es una historia completamente de misterio, ¿sí? Tiene hasta tintes de thriller por momentos, pero con una imaginación gigantesca a partir de un personaje muy malo, que es el conde Olaf, pero que todo le sale mal al final, disfrazándose una y otra vez. Este tipo de historia, si la lee un niño pequeño, no es que le vaya a afectar, pero no la va a entender tanto. Pero un niño mayor que ya tiene cierto bagaje de lectura, bueno, su imaginación puede echarse a andar hasta las nubes, ¿no? Y puede ser muy enriquecedor, tanto así que tenemos pues ya versiones tanto de película, con Jim Carrey actuando como el conde Olaf, y una serie de televisión en Netflix con Neil Patrick Harris, ¿no? Entonces, muy interesante cómo en estos efectos transmediáticos esta historia sigue siendo muy importante. Es muy importante lo que decía Raúl de ir subiendo el nivel de complejidad. Yo lo cuento con los alumnos para introducir los estudios a la comunicación. ¿Qué ocurriría si solo leyéramos literatura infantil? Y en esta liga que existe entre pensamiento y lenguaje, si no elevamos el nivel de lectura, no podemos elevar el nivel de pensamiento, porque pensamiento y lenguaje están totalmente vinculados. Y eso es lo esencial, o ese es quizá el riesgo de querer únicamente simplificar y hacer fácil la lectura para no tener que andarnos zampando estas obras pesadísimas, como dirá Ceci sobre Dostoyevsky. No, hay que leer a Dostoyevsky y enfrentarlo en su totalidad. Hablando de Michael Ende, creo que es un autor que vale la pena y que nos aterriza en un punto medio. Se suele decir que la literatura es infantil, juvenil. Hay grandes obras juveniles también, muy recomendable Hermann Hesse, pero hablando de Michael Ende, hay una compilación, una antología de cuentos que se llama La prisión de la libertad, que además tienen este dejo filosófico donde uno como joven empieza a explorar también las ideas a través de una narrativa fascinante, particularmente el cuento de La prisión de la libertad y Las catacumbas de Mizraim, que son el primero y el último cuento de esta antología editada por Anagrama allá a finales de los 90.
Fíjate, Juan, que a mí también me gustaría rescatar de la injusticia a un autor que actualmente está vilipendiado y malamente, que es Mark Twain. Pienso en Huckleberry Finn, pienso en Tom Sawyer, que, a ver, al autor y hay que interpretarlo a través de su obra y la obra a través del contexto en el que fue escrito. Actualmente están deshaciendo a Mark Twain porque aparentemente pues, nos está dando ciertos estereotipos que no son los que nosotros estamos buscando como ideales en el siglo XXI. Sin embargo, entendiendo estas travesuras de Huckleberry Finn, de Tom Sawyer, del Mississippi, también yo creo que leyendo a Twain vamos a poder comprender mucho de lo que vendrá después, pero sí es una literatura muy hecha para este segmento, este sector de esta edad, en donde ya no son niños chiquitos que están aprendiendo a caminar y están aprendiendo a leer, sino que ya pueden leer un texto de largo aliento y en donde te vas a meter a las travesuras de un niño. Claro, es cruel entender la figura de Huckleberry Finn como este niño, pues, que no tiene papás, en fin, y como Tom Sawyer, o sea, este contraste puede ser que pueda causar ahorita como comezón en muchos criterios, pero a mí sí me gustaría rescatarlo porque verdaderamente la pluma de Twain es maravillosa y me parece que esa crítica, lejos de abonar, entonces estamos entrando al área de la censura y por eso yo abogo por Mark Twain. Justo iba a utilizar yo esa palabra, Ceci, la censura, ¿no? Estamos viviendo en un mundo en el que ahora queremos sobreproteger las temáticas y ojo, porque lo que puede hacer un niño al leer, por ejemplo, a Mark Twain es adquirir conocimiento sobre la historia para entender el contexto de la sociedad en ese preciso momento. Ahora lo estás obstaculizando, lo estás bloqueando, le estás diciendo, no leas esto porque es malo. No, espérame, eso es lo que estamos peleando, que ya no ocurra hoy, pero sucedió. Sí existió, sí pasó. Entonces, ¿por qué cambiar esas cosas? Ahora, perdón que lo diga porque yo opino igual que Ceci, pero estas cosas de Disney, ¿no? Que eliminar de su repertorio la canción del sur, ¿no? Esta película del hermano Rabito, del hermano Oso, que era maravillosa, ¿no? Y ahora quitaron el juego, la película está eliminada de su archivo porque habla de racismo. Pues el racismo existió, el racismo sigue existiendo. ¿Cuál es el problema de hablar en ello? Mejor que aprendan a partir de esos contenidos, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que dice Ceci. Y el otro libro que puede ser un poco polémico también, que ha causado indignación, pero a mí la historia me parece fascinante, es la de Matilda, ¿no? De Roald Dahl, porque hablamos de una niña que sí sufre mucho en su familia, ¿no? Los padres la tratan terriblemente, también el hermano. Luego llega a la escuela y tenemos una autoridad, una directora como Tronchatoro, que es déspota, pero no solamente es déspota, es una persona violenta, ¿no? Física y mentalmente violenta, ¿no? Para mal de los niños. Entonces, esto ha causado mucha indignación de cómo presentan un libro. Y luego en la película, recordarán la película, ¿no? De hecho, por cierto, se va a hacer ya una segunda versión. A mí me encanta aquella en la que salía Danny DeVito, ¿no? Es una temática muy buena de entender que los niños también tienen libertad, también tienen pensamiento y también tienen la capacidad de empoderamiento si se unen un solo niño con ayuda de sus amiguitos, de sus compañeros, para vencer lo que en este caso, en esta historia, podríamos llamarle el mal, ¿no? Entonces, interesante. Humberto Eco habla de el lector modelo y quizá podríamos hablar también del autor modelo, porque para los autores hacer literatura infantil de temas difíciles, como ya lo ha mencionado Raúl, también es todo un reto. Yo recuerdo bien dos libros, uno no recuerdo el título, pero era un libro sin texto, únicamente imágenes, que trataba de explicarle al niño lo que era el Holocausto y lo que es estar en un campo de exterminio. Y el otro libro que es maravilloso y es mi gran recomendación el día de hoy se llama El pato y la muerte, donde se le explica también a un niño sin necesidad de imágenes lo que es la muerte, que son los temas que quizá quisiéramos alejar a los niños de eso, pero no podemos alejarnos y no podemos, y redondeando la gran idea que ha surgido en este programa, no limitemos el potencial que puede llegar a tener un infante, porque es lo que lo va a potenciar al máximo más adelante.
Hablando de recuerdos, recuerdo haber leído un texto que se llama La habitación de arriba. Era un libro de barco de vapor que era muy similar a lo que debía ser el diario de Ana Frank. El diario de Ana Frank yo no lo leí, pero La habitación de arriba sí, porque La habitación de arriba era la adaptación infantil juvenil, lo leí en sexto de primaria y tengo recuerdos muy nítidos de esa historia, difícil, dura, pero que podía ser comprensible para comprender. Muchas veces al alejarnos de estas historias, pues sencillamente llega uno a una edad en la que pues, luego tiene que andar preguntando qué es el feminismo, por ejemplo, y pues eso no puede ser. Yo sé a qué te refieres, mi Yo querido Juan también. Carlos, yo sé. Y es que verdaderamente para eso hay que leer. Y para eso hay que abrirle estas posibilidades a los niños. Yo de verdad estoy súper en contra de decir, esta es literatura, o sea, este sí se vale y este no. Este lo dejamos digamos, en la lectura que sí está permitida y esta en la que no, porque entonces, ¿cómo vamos a forjar criterio? Pienso en lo duro que es el cuento de Hansel y Gretel, por ejemplo, ¿no? Estos papás que viven en la pobreza y que la mejor solución que encuentran es perder a sus hijos en el bosque. Ok, o sea, está claro que ¿qué estamos tratando de encontrar con este cuento? ¿Qué les estamos tratando de decir a los niños? Pero entonces cuando yo les estoy tratando de explicar, cuando los estoy tratando de proteger, los estoy volviendo endebles. Mejor los enseñamos a usar lo que tenemos entre las cavidades parietales para que se empiece a mover la ardilla y entonces generar un diálogo, generar una conversación y entonces vamos a platicar con el niño qué fue lo que entendió, cómo lo logró y a partir de eso entonces podemos ir aterrizando valores, ideas, creatividad, en fin. Creo que por eso es muy, muy importante tratar de fomentar lectura y no tanto edulcorar. A ver, lo que hizo Disney es maravilloso porque rescató del olvido muchas cosas. Walt Disney fue un gran lector, pero también creo que es bien importante dejarles ver a los niños que no todo, o sea, no todo va a ser un algodón de azúcar. Sí, no todo va a acabar en una boda con el príncipe, con la princesa y viviendo en un castillo, ¿no? Eso no pasa tanto en la realidad. Entonces, yo igual que Ceci, pienso, yo soy un fanático de Walt Disney como persona, lo que logró, bueno, para mí es un tipo genial y increíble, ¿no? Los contenidos rescatados. Más bien la recomendación sería, a ver, ya viste la película, ahora ve a leer, ¿no? Y genera otro tipo de interpretación. Y para eso nos sirven los libros, justamente, y que los niños lo hagan, que te cuestionen, como papá, entendí esto, o no entendí, ¿de qué trató esto? Y le vas dando un contexto histórico que para mí es fundamental, se encuentra en los libros, como es el caso de Ana Frank. Imagínate decirle a tu hijo, no leas el diario de Ana Frank porque eso pasó y es una historia terrible de una niñita de 13 años que al final, pues sí se murió, ¿no? Sí la mataron los nazis. No, espérame, no obstaculicemos, al contrario, generemos conciencia, ¿no? Entonces, para mí esas son las recomendaciones. Hay que dejarlos leer este tipo de contenidos que originalmente están destinados para ellos. Dejémoslos pensar, dejémosles interpretar y que cuestionen también y que comparen, ¿no? Porque los niños son tan inteligentes como un adulto. Simplemente estamos en edades distintas. Eso es todo, ¿no? Entonces, mi recomendación, porque creo que se nos empieza a acabar el tiempo, rápidamente la hizo Juan Carlos hace rato, la historia interminable, la historia sin fin, como la conocimos también en la película, maravillosa historia. Mejor aún, en lugar de ponerle los DVDs de aquellas viejas películas que hicieron nuestra infancia, mejor los mandamos a dormir temprano, nos vamos con ellos y empezamos a leer en voz alta con ellos cuentos de Oscar Wilde, cuentos de Mark Twain, y cuando ya estén un poquito más grandes, Tolkien tiene una colección enorme de libros que no pueden perderse como papás. Hacerlo, porque eso es también lectura para nosotros. Esa sería mi recomendación. Despedimos el programa, por favor. Muchas gracias, Vivi Topete, Salma Ayala y a todo el equipo que me ayuda a generar el guión. Yo les recomiendo que lean Alicia en el País de las Maravillas a cualquier edad.
seguimos Como siempre. atrapando lectores. Como siempre, un gusto haber estado con ustedes, recordándoles que salimos con una nueva emisión todos los miércoles a las 9 de la noche a través de Código Libre. Yo soy Raúl Sanz, nos vemos y escuchamos la próxima semana. Un servidor, Juan Carlos Padilla, agradece a Valeria Martínez, Inés Rendón, Brandon Hurley, Salma Ayala, Viviana Topete, no sé si está por allí también Julia. No se hagan, ustedes también tienen que leer. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Ultimátum. Existe una cosa muy misteriosa, pero muy cotidiana. Todo el mundo participa de ella, todo el mundo la conoce, pero muy pocos se paran a pensar en ella. Casi todos se limitan a tomarla como viene, sin hacer preguntas. Esta cosa es el tiempo. Momo, Michael Ende.